Tardes, maestro. Entonces, buenas tardes. Esto es Estadística General, sección 17. En la clase anterior estuvimos hablando sobre lo que son las variables y su clasificación. Decíamos que las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas y que las cualitativas podían ser ordinal o nominal, mientras que las cuantitativas podían ser discretas o continuas. Entonces, ese fue nuestro tema de la clase pasada. Ya a partir de hoy iniciamos lo que es la unidad 2. Entonces ya ustedes saben. La unidad 1 tiene como fecha límite de entrega el 21 de febrero, o sea que tiene muchos días todavía para entregar la práctica 1.1 y 1.2. Los foros hay que llenarlo, pero tienen fecha hasta mayo, o sea que de aquí a mayo es demasiado tiempo. Ustedes pueden llenar esos foros mal paso. Entonces, vamos a trabajar lo que es la unidad 2. Vamos a presentarle la unidad 2, que tiene que ver con organización y presentación de datos. A ver. Por aquí tenemos la unidad 1. Vamos a habilitarle la unidad 2. Ok, vamos aquí mostrar. Mostrar. Aquí. Aquí estamos mostrando la unidad 2, se llama organización y presentación de datos. Vamos a organizar y a presentar datos. Los datos se presentan mediante tablas o gráficos. Vamos a aprender a representarlos. Ya estamos en la segunda unidad de trabajo, estimado participante. Siempre vamos a abrir con un foro de inicio. Ustedes saben que en el foro de inicio se van a la guía de la asignatura aquí, seleccionan un tema, el que gusten, lo desarrollan y lo publican. Propósito de esta segunda unidad, que usted pueda organizar datos originales en una distribución de frecuencia. Eso es lo que se busca, que usted aprenda a organizar datos en una distribución de frecuencia. ¿Qué más se busca? Que usted pueda presentar la distribución de frecuencias en un histograma, un polígono de frecuencia, un polígono de frecuencia acumulada y presentar datos utilizando gráficos de barra y de sectores o circulares. Vamos a ver cómo representar datos y los tipos de gráficos. En eso se basa esta práctica. Ahí están los temas que vamos a tratar: cómo elaborar una tabla de frecuencia, número de clase, límite de clase, punto medio, intervalo, amplitud, proporciones, razones, tasa, distribución de frecuencia relativa simple y acumulada, el diagrama del tallo y la hoja. Wow, vamos a hablar de tallo aquí. Tipo de presentación de datos, presentación textual, tabular, semitabular y gráfica. De todo eso vamos a hablar en esta unidad. Esta unidad no va a ser tan rápida como la 1. La 1 fue flash. Pero ya esta 2 se lleva unas cuantas semanas, porque va camino al parcial. Entonces, disponibilidad. Ya está habilitado el foro de inicio para los que gusten ir trabajando hasta mayo, que es cuando finaliza el semestre, el cuatrimestre. Entonces, ya el foro de cierre vamos a habilitarlo también para no tenerlo pendiente. Hasta mayo también.
Está habilitado. Entonces, vamos. Aquí está la guía del material de estudio que usted debe estudiar. Déjeme ver si lo encuentro acá para enviárselo por el grupo de Telegram. La guía de la asignatura de la unidad 2. Aquí anda. Estadística general, fundamento, unidad 2. Aquí está. Acabo de enviar la práctica 2.1, que es la que vamos a trabajar hoy, a empezar a trabajar hoy. Y estoy enviando la unidad 2 de estadística general. La unidad 2 es la que empezamos a trabajar hoy. Ahí está el material de estudio y la práctica correspondiente. Esa práctica es la práctica oficial. Esa es la práctica oficial. Entonces, ya lo que nos queda es trabajar. Entonces, vamos a salir de acá. Y vamos a entrar acá. Vamos a trabajar esa práctica rápido. Aquí la tenemos. Ya recuerde que a partir de esta unidad número 2, la práctica de aquí en adelante, ya no se suben, sino que se autocorrigen. Primero la elaboramos, después que la tengamos elaborada, entonces la autocorregimos para que ella nos dé la calificación. Eso yo se lo voy a explicar bastantes veces hasta que lo comprendan. Entonces, aquí tenemos la práctica oficial, número 2. Vamos a trabajarla. Ok. Aquí está la práctica. Entonces, antes de iniciar esta práctica, yo debo hacerle una presentación. La presentación la tengo acá. Esta es la presentación. Prestar mucha atención a esta presentación. Déjame ver si en 100 se ve mejor. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Entonces, esta unidad se llama organización y presentación de datos. Las variables que conocimos, que son cualitativa y cuantitativa, esas variables se pueden codificar para procesar datos. Es importante establecer el sistema de codificación de las variables cualitativas y ordinales y la métrica de las cuantitativas. Esto ayudará en la recopilación de los datos y posterior procesamiento a través de algunos software. Las escalas de medición no las sabemos, ¿verdad? Nominal y ordinal, que para las cualitativas, intervalo y razón para las cuantitativas. ¿Cómo se codifica una variable? Al hombre usted le puede asignar el número 1 y a la mujer el número 2. Cuando usted va a trabajar con un software, cuando le aparezca el número 1, usted sabe que es hombre. Cuando le aparezca el número 2, mujer. O si usted asigna que el 1 es mujer y el 2 es hombre, ya usted sabe cuando le aparezcan esos códigos, qué significa cada número de eso. Ahí tenemos varias variables que ustedes conocen. El sexo, que puede ser hombre o mujer. Tiene nivel de instrucción o nivel educativo, como digo yo, preescolar, básica, media, superior. La edad, ahí hay rango de edad de 20 a 24, un grupo, de 25 a 29 otro grupo, de 30 a 34 otro grupo. Número de hijos, 0, significa que no tiene. 1, que tiene de 1 a 2 hijos. 2, que tiene de 3 a 4 hijos. 3, que tiene de 5 a 6 hijos. Cuando usted vaya a elaborar su monográfico para su graduación, usted tiene que hacer un trabajo de investigación, aplicar un trabajo de campo que le llaman monográfico. Entonces, en el monográfico usted necesita encuestar para obtener datos para procesarlos.
Entonces, estos son formatos de cómo se hacen esas preguntas. Por acá dice que las variables nominales que no tienen orden generalmente se presentan en gráficos circular y de barra. Vamos a aprender que un gráfico circular y uno de barra si no saben. Las ordinales que tienen orden son cualitativas también, se presentan en circular y barra. Entiéndase, las variables que son cualitativas se representan en gráficos circular y de barras. Entonces, las variables que son cuantitativas se representan mediante histograma, polígono de frecuencia, área y dispersión. Pero eso es muy avanzado para ustedes. Esto es lo que le llaman un gráfico circular de pastel, ese gráfico. Generalmente lo han visto en las encuestas políticas, aparece este tipo de gráfico de pastel, se utilizan para las variables cualitativas. Deporte preferido, eso es variable cualitativa. ¿Cuáles son esos deportes? Béisbol, básquetbol, fútbol, natación. Me están respondiendo con un nombre, por lo tanto es cualitativo. Ahí aparece una tabla de variables cualitativas, una tabla de distribución de frecuencia cualitativa. 30 estudiantes practican béisbol, 23 básquetbol, 18 fútbol, 14 natación. Y aquí está el porcentaje, el 35.3%, que son esos 30 estudiantes, practican béisbol, un 27% básquetbol, 21 fútbol y 16.5 natación. Total 100%. Total de estudiantes 85, que es el tamaño de la muestra. N. Dígame, Adelaida. Profe, lo que pasa es que voy a cambiar de móvil porque se me está descargando el teléfono y ahora fue que llegué a la casa y lo voy a poner en la computadora para que usted me dé entrada. No hay problema, amores. Tú entras automática. Aquí no hay problema con la entrada. Ah, pues está bien, gracias. Sí, soy VIP aquí. Entonces, ya sabemos lo que es un gráfico circular o de pastel, que es el redondo. Y este es otro gráfico. Este le llaman de barras. De barras. Porque tiene barras. Las barras pueden ser horizontales, que van acostadas, sí, horizontal, y pueden ser verticales también. Se utilizan para variables cualitativas esos gráficos. Ahí a simple vista en un gráfico se ve cuál es el deporte que más practican, cuál es el preferido. Cuando usted observa un gráfico de una vez, usted interpreta, asimila mejor. Se ve el béisbol, que tiene más que lo demás, ¿verdad? Más preferencia. A simple vista se ve. Entonces, continuamos. Aquí hay otro gráfico, pero eso vamos a tratarlo más adelante porque no me interesa ahora. Eso está medio avanzadito para ustedes. Aquí es que quiero llegar. Capítulo 2. Organización de los datos. Los datos se organizan en distribución de frecuencias, en tablas de distribución de frecuencias. Esas son dos tablas de distribución de frecuencia. Hay una que es para variable cualitativa y hay otra que es para variable cuantitativa. ¿Qué son tablas de distribución de frecuencia? Dice que es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías. ¿Qué quiere decir? Los valores se agrupan en clases o categorías. Diga, joven. Determinando para cada grupo el número de elementos que contiene. Determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. ¿Qué usted tiene que conocer de una tabla de distribución de frecuencias? Lo primero que tiene que conocer es que cuando la tabla es cualitativa,
Esto, facultad, viene siendo el nombre de la variable. Facultad es el nombre de la variable. ¿Cuáles son las categorías de facultad? ¿Cuántas facultades tiene la UAS? Economía es una de ellas, ingeniería, medicina, humanidades, artes, entre otras, ciencias, hay muchas. Entonces, esos son facultades. Número de profesores, esas son las frecuencias, se llaman esas. ¿Qué significa? Que 20 profesores son de la Facultad de Economía. ¿Qué significa el 27? 27 profesores son de la Facultad de Ingeniería. 32 pertenecen a Medicina, 14 Humanidades y 7 a Artes. Total, 100 profesores, que es N, tamaño de muestra. Ya eso es la variable cualitativa. Variable cuantitativa es esta. La cuantitativa, que es numérica, aquí está la variable tiempo en servicio. Estas respuestas de 0 a 4 años, de 5 a 9, no se llaman categorías, sino que estas respuestas de la cuantitativa se llaman clases. Clases. Si yo le digo número de hijos, son clases. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos. Si yo le digo religión, son categorías. Católico, evangélico, testigo, adventista, etc. Entonces, ¿eso se entendió o no se entendió? Se entendió. Entendió. ¿Entendió algo? Entendido, maestro. Entonces, sabemos que cuando la variable es cualitativa, ¿cómo se llaman las respuestas? Categorías. Categorías. Y cuando la variable es numérica o cuantitativa, las respuestas se llaman Clases. clases. Si estamos conscientes de eso, ¿cuántas clases tiene esta tabla? Esta tabla cuantitativa, ¿cuántas clases tiene? 5. Oh, pero ustedes están muy inteligenticos. Esta tabla tiene 5 clases. ¿Cuál es la primera? De 0 a 4. La segunda. De 5 a 9. La tercera. De 10 a 14. La cuarta. De 15 a 19. Y la quinta. De 20 a 24. ¿Estamos conscientes de eso? Sí. ¿Cuántas clases hay? 5. 5. Muy bien. ¿Por qué esta termina en 4 y esta empieza en 5? Porque si estamos clasificando los años, cuando termina en 4, va en la primera clase de 0 a 4, pero cuando es de 5 a 9, entonces cae en la segunda, ¿verdad? Si una gente tiene 6 años en servicio, ¿en qué clase cae? 5 a 9. Y si Segunda. tiene 8 años, ¿dónde cae? 5 a 9. En la 5 a 9. Y si tiene 9 años, ¿dónde cae? 5 a 9. Y si tiene 5 años, ¿dónde cae? De 5 a 9. Y si tiene 4 años, ¿dónde cae? De 0 a 4. Si siguen así como van, estoy viendo que van a sacar 100. Si continúan como van. Hay que felicitarle. Por otro lado, tienen que saber que una clase está compuesta por 2 límites. El primero se llama límite inferior. ¿Cuál es el límite superior? ¿Cuál es el límite inferior de la primera clase? El 0. El inferior de la tercera clase. El 5. El 10. El 10. Hay 10. El inferior de la quinta clase. El El 20.
inferior de la segunda clase? El 5. 5. ¿Estamos claros de eso? Sí. Sí. Si usted no tiene claridad aún, pregunte. Porque si usted no se aprende lo que le estoy diciendo, lo que le estoy explicando, entonces hay problema. Esta es la base de todo. Que usted comprenda cuánta clase hay, cuál es el límite inferior, cuál es el límite superior. El superior es el número de la derecha. ¿Cuál es de la primera clase? El El 4. 4. De la cuarta, El 19. 19. de la segunda, El El 9. 9. de la tercera, 14. de 14. la quinta. 24. ¿Está consciente de eso? Sí. Si está consciente, como lo he expresado, entonces vamos demasiado bien. Entonces, ¿qué otra cosa usted debe saber? De cuánto en cuánto aumenta, o sea, ¿cuál es el intervalo de clase? De 0 a 4, ¿cuál es el 4. intervalo que hay? Así, 4. a simple vista se ve 4, pero no es 4. ¿Por qué no es 4? Porque incluye los extremos. Si usted, cuando vaya a hacer eso, utilice sus dedos. Inicia a contar en el 0. ¿Cuántos dedos pasan hasta llegar al 4? 5. 5. Mire, 0 el primero, que se cuenta siempre. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿De cuánto en cuánto es la clase? 5. 5. De 5 en 5. De 5 en 5. La segunda clase, de 5 a 9, ¿cuánto aumentó? 5. 5. Con las manos, 5, 6, 7, 8 y 9. 5 también aumentó. Si usted no puede encontrarlo de esa forma, entonces hay otra manera de buscar de cuánto en cuánto es la clase, cuál es el intervalo de clase. ¿Cómo lo busco? Usted toma un límite inferior. Dígame un límite inferior. Dígame un límite inferior. 5. A ese 5 que yo tomé, usted me dijo, le voy a restar el anterior. ¿Cuál es el anterior? 4. El 4. ¿Cómo va a Cero. ser? Que el límite Son anterior 0. es el 4. Son 5. Son 5. El 5, usted me dio, yo dije, dígame un límite inferior. Dígame uno. El 5. 0. Entonces, el inferior anterior, ¿cuál es? El El 0, el anterior, 0. Y si a 5 le resta 0, ¿qué le da? 5. 5. Entonces, esa otra forma se utiliza para saber de cuánto en cuánto es el intervalo. Si digamos que usted tome el 10 como límite inferior, le resto el anterior. ¿Cuál es el anterior? 5. 5. Y a 10 le resto 5. ¿Qué me da de resultado? 5. Entonces, eso significa que la clase aumentan de 5 en 5. ¿Se comprende eso? Sí. Sí. Si eso no se comprende, entonces tenemos que darle para atrás. Sin eso no podemos trabajar. Entonces, ¿qué más necesitamos saber? Vamos a seguir acá. Elementos. Esto es bueno que ustedes, yo exijo que lo copien. Elementos de una distribución de frecuencia. Una tabla de distribución de frecuencia tiene los siguientes elementos. El primero se llama clase, que son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. Me imagino que ya ustedes saben lo que es una clase, ¿verdad?
Eso es una clase. Eso es otra clase. Ya todo el mundo sabe lo que es una clase. Esa tabla, ¿cuántas clases tiene? Me dijeron que 5. 5. ¿Verdad? Sabemos lo que es una clase ya. Muy bien. Entonces, otro elemento se llama que la clase pueden ser abiertas. ¿Qué significa una clase abierta? Cuando dice mayor de 24 años. Dice que de 24 en adelante, ¿verdad? Y que el 24 no va. Si dice mayor de 24, ¿qué significa? De 25 en adelante. Dice el principio, pero no el fin. Entonces es una clase abierta. Mayores de 18 años. Están todo incluido, mayor de esa cantidad de... Mayor, exactamente. ¿Qué otro término ustedes conocer? Lo que es un límite de clase. Que son los valores que determinan una clase. Mire cuáles son los límites. El 0 es el límite inferior y el 4 es el límite superior. ¿Estamos claros de eso también? Inferior, superior. Eso es algo 1A que usted tiene que saber. Mírelo aquí. Límite inferior es el que está a la izquierda de la clase. Y usted sabe que el numerito de la izquierda es el inferior. Y el numerito de la derecha es el superior. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros de eso? Sí, maestro. El de la izquierda, inferior. El de la derecha, Límite superior. Muy bien, muy bien. Marca de clase. Marca de clase es algo que yo le llamo punto medio de la clase. Escúchame, maestro. Bien. Aquí en el límite inferior y límite superior no se puede también buscar, o sea, como clasificarlo de mayor a menor, inferior menor y superior mayor. Claro, es una bonita forma, bonita manera de usted aprendérselo. El menor es el inferior y el mayor el superior, así mismo. Ok. Excelente, muy bien. Entonces, la marca de clase se representa como una X y una Y, XY, pero también se llama punto medio. Mírenlo ahí abajo donde lo dice. Usted le puede llamar de dos formas. Marca de clase o le llama punto medio de la clase. ¿Cómo usted busca el punto medio de la clase? Dice que es el valor que representa una clase. Es el punto medio o valor que está al centro de la clase. Y mira la fórmula cómo se busca. XY significa punto medio y es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Esa formulita es buena que usted la copie. Punto medio o marca de clase es igual límite inferior más límite superior dividido entre 2. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Entonces, ¿qué pasa con el punto medio? Que yo puedo buscar el punto medio de esta clase. Digamos, del 20 al 24, que es la quinta clase, ¿cómo yo calculo el punto medio, que es el valor que representa esa clase? El punto medio de esa